gracias, señor secretario. Declaro reinstalada la sesión de esta tarde y tengo el gusto de invitar a participar a la ingeniera Rosita Tapia, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias. Bienvenida, ingeniera Tapia. Se encuentra habilitado su micrófono, ingeniera. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, señor Franco Romero, presidente encargado, señores asambleístas, señoras y señores. Buenas tardes por la invitación. Estoy aquí ya presente para exponer algunas de las observaciones al proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas. El uso de la palabra. Muy amable. Primero quiero agradecer por la invitación a participar de esta comisión general en el marco del tratamiento del proyecto de la ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, calificado como urgente en materia económica. Quiero presentarles y compartir una pequeña diapositivas que hemos nosotros realizado para facilitar la exposición de mi intervención, para lo cual necesito por favor que me confirmen si es que realmente todos están visualizando aquellas diapositivas. Se encuentra visualizada ya su presentación, ingeniera. Muy amable, Jairo. El Consejo Nacional de Competencias reconoce la iniciativa democrática que la comisión que ustedes están presentando está ejecutando, haciendo realmente lo posible para canalizar los aportes que tenemos las diferentes entidades a este proyecto de ley. Entiendo que la construcción democrática de estas normas que regirán al Estado en su conjunto, aterrizadas ya a los territorios, con el objeto de generar el desarrollo del país y el fortalecimiento de las capacidades de los diferentes niveles de gobierno. Actualmente el Ecuador y el mundo entero atraviesa por una de las situaciones más complejas que se haya visto, lo que esto ha ocasionado crisis para todos los países y por supuesto Ecuador no es una excepción. Sin duda, una realidad como la actual ocasiona que varios factores confluyan, pues además de la emergencia sanitaria existen repercusiones producto de esta, lo que afecta al sistema económico de nuestro país, por lo que se van adoptando ciertas medidas para sustentar la crisis y una de ellas ha sido este proyecto de ley. Como Consejo Nacional de Competencias, hemos realizado la respectiva revisión y el análisis de este proyecto de ley, desde el punto de vista que a nosotros nos corresponde por ser el ente rector del proceso de descentralización del país y de la transferencia de las competencias a los diferentes niveles de gobierno. Y es en este sentido que nos presentamos ante ustedes con las siguientes observaciones a este proyecto. Bien. Referente al artículo 2 del proyecto de reforma tenemos las siguientes observaciones. Este artículo lo que busca es incluir un artículo enumerado a continuación del artículo 8 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, en la cual se realiza una clasificación del sector público. Pero la Constitución de la República, en el artículo 225, ya establece la clasificación del sector público. Bajo ese contexto y de la forma en que está formulado la denominación del artículo enumerado, puede generar probablemente una confusión, pues lo que se podría entender es que se refiere a una clasificación paralela a la que la Constitución reconoce y que de la simple lectura difiere la del marco constitucional. Bajo este contexto, nosotros lo que sugerimos es que se reformule la denominación de dicho artículo en función del alcance u objeto de la citada clasificación, aclarando en sí el fin de la misma. Asimismo, dentro del numeral 2 que se refiere al sector público no financiero, en el literal A se subclasifica al gobierno central o Estado central y señala en la parte final de este párrafo: dentro de la función ejecutiva se incluye al régimen especial de Galápagos. Nuestra observación va en sentido de que la Constitución en el título quinto
que se refiere a la organización territorial del Estado, en el artículo 242, expresa: el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales. Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales. En este sentido, los regímenes especiales de gobierno son entes descentralizados que están regulados por el COTAD. Y así lo podemos ver nosotros en el artículo 1 de este código, que señala en la parte pertinente: este código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio, el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, se desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del Sistema Nacional de Competencias. Asimismo, en el artículo 10, en concordancia con la Constitución, determina que el Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. En el marco de esta organización territorial, por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población, podrán constituirse regímenes especiales de gobierno. Distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, y el Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos. Asimismo, el artículo 5 del COTAD reconoce los regímenes especiales, autonomía política, administrativa y financiera, tal cual como son reconocidos los gobiernos autónomos descentralizados. Esta autonomía también está prevista en la Constitución, la cual comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos gobiernos para regirse mediante normas y órganos de gobiernos propios en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Y el artículo 7 del mismo código establece que los gobiernos autónomos descentralizados del régimen especial de la provincia de Galápagos ejercerán la facultad normativa con las limitaciones que para el caso expida la ley correspondiente. Como acabo de citar estos artículos de las diferentes normas, también existe en este sentido el régimen especial de Galápagos. Se lo reconoce como un nivel de organización del Estado que, de forma que en concepto no es parte de la función ejecutiva, sino que es un ente descentralizado como un régimen especial dentro del cual está representado la función ejecutiva de conformidad con lo que establece la Constitución, el COTAD y la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos. Es por esto que nuestra sugerencia, a fin de que no genere una confusión respecto a los niveles de gobierno, ni una contraposición con el numeral 2 del artículo 225 de la Constitución, que claramente distingue las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado de los organismos de las funciones del Estado, es eliminar del párrafo I la frase: dentro de la función ejecutiva se incluye al régimen especial de Galápagos, e incluir la siguiente frase en el párrafo siguiente al final: dentro de esta sección estará el régimen especial de Galápagos. Asimismo, también tenemos otra observación en el mismo artículo 2 del proyecto de reforma, en la sección que señala que son todos los gobiernos regionales, gobiernos provinciales, gobiernos municipales o distritos metropolitanos, gobiernos parroquiales rurales y las personas jurídicas creados por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados, a excepción de sus empresas públicas. Nosotros hemos realizado un análisis en la forma prevista en la propuesta reformatoria, que se observa que se contrapone con el artículo 238 de la Constitución, que señala que constituyen los gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales, los consejos municipales, los consejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.
Y si bien el numeral 4 del artículo 225 de la Constitución indica que dentro del sector público están las personas jurídicas que son creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos, estas no son gobiernos autónomos descentralizados. Entonces se podría malinterpretar en la propuesta de esta nueva ley confundiendo a dichas personas jurídicas con los gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros creemos pertinente que lo que se debe hacer es armonizar los términos de este enunciado en el marco de lo que determina el artículo 225 de la Constitución. En este sentido, nuestra propuesta es que se reemplace lo que está señalado en el literal I con lo siguiente. Entidades descentralizadas son los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, municipales o distritos metropolitanos y parroquiales rurales, así como las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados, a excepción de sus empresas públicas. El literal 3i, que se refiere a las demás entidades que realicen funciones de gobierno que no se encuentren comprendidas en otras categorías establecidas en este artículo, nuestra sugerencia es que para armonizar con lo dispuesto en el artículo 225, numeral 3 de la Constitución, se debería reemplazar la frase realicen funciones de gobierno del texto de la propuesta por la frase ejerzan potestad estatal, ya que este es el término que emplea la Constitución. Referente al artículo 3 del proyecto de reforma, lo que busca es reformar al artículo 26 del Código de Planificación y Finanzas Públicas respecto de las atribuciones del ente rector de planificación pública en la coordinación del Sistema Nacional de Desarrollo de Planificación Participativa. En este sentido, en la modificación al numeral 12, que dice coordinar con el ente rector de las finanzas públicas y las entidades que corresponden al sector público, de acuerdo a sus competencias, los procesos de descentralización del Estado, con sujeción a las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y en concordancia con el principio de sostenibilidad fiscal establecido en este código, debería también tomarse de forma puntual la participación del Consejo Nacional de Competencias como ente rector del proceso de descentralización del país. Para esto debo de señalar que el Consejo Nacional de Competencias, de conformidad con lo que establece la Constitución en el artículo 269, como organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias y cuya función principal es regular el procedimiento y el plazo máximo de la transferencia de las competencias exclusivas que de forma obligatoria y progresiva deberán asumir los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos que acrediten tener capacidad operativa podrán asumir inmediatamente estas competencias. Por su parte, asimismo, el artículo 117 del COTAD define que el Consejo Nacional de Competencias es el organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias. Como tal, es el CNC, el ente rector del proceso de transferencia de sus competencias y en ese sentido del proceso de descentralización del Estado. Bajo este contexto, la coordinación del rector de la planificación en el proceso de descentralización debe ser también con el Consejo Nacional de Competencias, rector del proceso de descentralización del país. Por esta razón, nosotros proponemos que el texto reformatorio del numeral 12 del artículo 26 sea el siguiente. Coordinar con el ente rector del proceso de descentralización y las entidades que corresponden del sector público de acuerdo a sus competencias, los procesos de descentralización del Estado con sujeción a las políticas del Plan Nacional de Desarrollo en concordancia con el principio de sostenibilidad fiscal establecidos en este código. Respecto al artículo 9 del proyecto de esta reforma, que busca incluir un inciso final al artículo 69,
del Código de Planificación y Finanzas Públicas, que señala que los recursos de cooperación internacional no reembolsables deberán ser objeto de programación, ejecución, reporte y evaluación presupuestaria y deberán observar la normativa emitida por el ente rector de las finanzas públicas. Esta reforma, de la manera que se encuentra expresada, es muy amplia, lo que nos lleva a pensar que también se está considerando esta disposición a los gobiernos autónomos descentralizados. Siendo así, esta reforma contraviene con una de las competencias constitucionales exclusivas que han sido ya transferidas a los gobiernos autónomos descentralizados en los 3 niveles de gobiernos. Estos son provincial, cantonal y parroquial rural. ¿Cómo es la gestión de la cooperación internacional no reembolsable? Por lo que se debería expresamente excluir de esta norma a los gobiernos autónomos descentralizados. Asimismo, el artículo 238 de la Constitución reconoce autonomía política, administrativa y financiera a los gobiernos autónomos descentralizados, definiendo como competencia exclusiva de los GATS regionales. El artículo 262, numeral 9, a los provinciales, el 263, numeral 8, a los municipales y metropolitanos, el artículo 264, numeral 14, y al parroquial rural, el artículo 267, numeral 7. La cooperación internacional. Entonces, son estos artículos que especifican ya que cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados tienen la competencia de la cooperación internacional no reembolsable. Bajo este contexto, el Consejo Nacional de Competencias, en ejercicio de sus funciones, mediante la resolución 0009 del año 2011, que fue publicada en el registro oficial 565, de fecha 27 de octubre del 2011, resolvió transferir e implementar la competencia de cooperación internacional no reembolsable a favor de los gobiernos autónomos descentralizados del país. Es esta resolución en el artículo 11 que establece el modelo de gestión para los gobiernos autónomos descentralizados, determinando de forma clara que les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus competencias y de su circunscripción territorial el ejercicio de la rectoría local, planificación, regulación, control y la gestión de cooperación internacional no reembolsable, en los términos que se encuentran ya establecidos en la citada resolución. Por esta razón, nosotros lo que sugerimos es la siguiente redacción. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable deberán ser objetos de programación, ejecución, reporte y evaluación presupuestaria, y deberán observar la normativa emitida por el ente rector de las finanzas públicas, a excepción de los recursos de cooperación internacional no reembolsable gestionados por los gobiernos autónomos descentralizados en el ejercicio de su competencia constitucional. En lo que respecta al artículo 13 del proyecto de reforma, se incluye un artículo enumerado a continuación del artículo 85 que se refiere a la política de mitigación y gestión de riesgos fiscales. Esta norma previamente debería observar lo que indica el artículo 238 de la Constitución, que señala que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. Y es por esto que en concordancia con ello, la política de mitigación y gestión de gestión de riesgos fiscales que se anexará al presupuesto general del Estado no debe afectar a los gobiernos autónomos descentralizados, por lo que nuestra sugerencia es que se revise el alcance de dicha norma de forma tal que no afecte la autonomía de los GAT, o en su defecto se debería considerar incluir un artículo de que aborde la posibilidad de la asignación para contingencias fiscales de los gobiernos autónomos descentralizados. Continuando con el artículo 16 del proyecto de reforma, al artículo 87, respecto a la programación fiscal plurianual y anual,
se otorga al ente rector de las finanzas públicas la posibilidad de imponer el marco obligatorio para la formulación y ejecución de los presupuestos de las entidades del sector público no financiero, en base a la información financiera plurianual y anual que cada nivel de gobierno debe entregar, y en sujeción a los límites, metas y objetivos fiscales determinados en el capítulo de las reglas fiscales. No obstante, esto podría verse como una intervención en la autonomía financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, que como ya vimos anteriormente, está otorgada por Constitución en el artículo 238, y en virtud de la cual no se justifica que el ente rector de las finanzas públicas deba imponer el marco obligatorio para la formulación y ejecución de los presupuestos de las entidades del sector público no financiero para los gobiernos subnacionales. Por esta razón, se sugiere revisar el alcance de la propuesta establecida en el artículo 16 de la propuesta de reforma con la finalidad de no afectar la autonomía constitucional que ya se encuentra reconocida a los gobiernos autónomos descentralizados. El artículo 24 del proyecto de reforma, que incluye un artículo enumerado a continuación del artículo 102, que se refiere a la asignación para contingencias fiscales y una asignación en la proforma general del Estado, con el objeto de atender las posibles contingencias generadas por la materialización de riesgos fiscales y que sería equivalente al 3% del gasto total de dicho presupuesto. Como Consejo Nacional de Competencias nos surge la siguiente duda, y es cómo van a calcular este 3%. Pues como no se determina con claridad, este porcentaje no se sabe si es que afecta la participación presupuestaria de los gobiernos autónomos descentralizados en el presupuesto general del Estado, por lo que se sugiere que esta sea aclarada. Bien, para finalizar, dentro de las revisiones que hemos hecho a este proyecto de reforma están las observaciones al artículo 41, donde tenemos 3 observaciones. La primera es en lo que respecta a la inclusión de un artículo enumerado a continuación del artículo 102, que se refiere a la determinación de metas fiscales sectoriales. Nosotros sugerimos que se revise el alcance de la propuesta de este artículo enumerado con la finalidad de que no afecte la autonomía constitucional reconocida a los gobiernos autónomos descentralizados en el artículo 238 de la Constitución, ya que la fijación de las metas sectoriales de los GAT deben ser aprobados por los órganos legislativos de cada GAT, más no por el ente rector de las finanzas públicas. Asimismo, en lo que se refiere a la inclusión de un artículo enumerado sobre la constitución del Comité Nacional de Coordinación Fiscal, y en donde se indica que estará conformado por 7 miembros e incluye a un representante del presidente de la República, representante del ente rector de finanzas públicas, un representante del ente rector de planificación, un representante del Banco Central del Ecuador, un representante de los gobiernos autónomos descentralizados, un representante de las empresas públicas y un representante de las entidades de la seguridad social, de las entidades de la seguridad social. Aquí sí quiero hacer una observación, y es que los gobiernos autónomos descentralizados están conformados por diferentes niveles de gobierno, cada uno con diferentes con intereses distintos, funciones distintas, representación distinta y con ámbitos de gestión diferentes, por lo que la presencia de un solo representante de estos 3 niveles de gobierno podría no ser representativo ni atender a todos los factores inherentes a cada nivel de gobierno. Por esta razón creemos que en este comité por lo menos debería considerar la participación de un representante de cada nivel de gobierno. Sin embargo, en caso de que se desea mantener la idea de que
debe de ser un solo representante de los gobiernos autónomos descentralizados, debería indicarse cuál va a ser el mecanismo y procedimiento de designación o cuál sería el ente único que los representaría ante este comité. Finalmente, seguimos considerando que sería importante que ustedes, miembros de la comisión, analicen la representatividad y necesidad del citado comité con la finalidad de que velar en que éste no afecte la facultad de los consejos provinciales y consejos cantonales, incluso en el ejercicio de sus facultades de fiscalización. Bien, la última observación que nosotros tenemos al artículo 41 del proyecto de reforma es respecto a la inclusión del artículo enumerado medidas correctivas, con lo cual se le otorga al ente rector de las finanzas públicas la posibilidad de proceder con la suspensión temporal de los procedimientos a su cargo para las transferencias desde el presupuesto general del Estado, las aprobaciones y autorizaciones en aplicación de las disposiciones en este código. Para esto me permite indicar lo que establece el artículo 271 de la Constitución sobre las asignaciones anuales de los gobiernos autónomos descentralizados. Y es que en la parte pertinente señala que las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la cuenta única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados. Asimismo, en concordancia con el artículo 200 del COTAD, este establece que las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y serán efectivas mediante transferencias desde la cuenta única del Tesoro Nacional a las subcuentas de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. En este contexto, la frase propuesta en este artículo enumerado denominado medidas correctivas, texto en el cual establece que cuando corresponda, podrá proceder con la suspensión temporal de los procedimientos a su cargo para las transferencias desde el presupuesto general del Estado, las aprobaciones y autorizaciones en aplicación de las disposiciones de este código, lo que contraviene directamente con la norma constitucional citada anteriormente respecto a los gobiernos autónomos descentralizados. Por esto es que nosotros sugerimos eliminar el texto propuesto de artículo enumerado la frase cuando corresponda podrá proceder con la suspensión temporal de los procedimientos a su cargo para las transferencias desde el presupuesto general del Estado, las aprobaciones y autorizaciones en aplicación de las disposiciones de este código. Bien, señores asambleístas, estas son las observaciones que nosotros desde el Consejo Nacional de Competencias vemos como importantes y necesarias. Asimismo, somos conscientes de las necesidades imperiosas que demandan muchas de las reformas que se prevén en este proyecto. Sin embargo, creemos oportuno realizar las correcciones que hemos sugerido con la finalidad de adecuar el presente texto a las normas constitucionales que se refieren a la descentralización, las competencias de los niveles subnacionales de gobierno, asimismo como su autonomía. Para finalizar, quiero manifestar que las observaciones que acabo de realizar en esta exposición serán remitidas de manera formal a cada uno de ustedes, miembros de la comisión. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias, señores asambleístas. Sí, muchas gracias, Rosita. Le pido que no se vaya. De pronto, algún asambleísta desea hacerle alguna pregunta. Le pregunto a usted, señor secretario, ¿hay alguna persona que ha solicitado la palabra? Esta secretaría informa, señor presidente, que al momento no contamos con pedidos de palabra. En este momento acaba de ingresar un pedido de palabra del asambleísta Henry Kronfle. Por favor, Henry, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Solo quería felicitar a Rosita Tapia porque me parece que la presentación que ha hecho es quizás una de las pocas que hemos visto en esta comisión
en donde se detalla no solamente la problemática, sino qué es lo que hay que hacer para corregirla en el propio articulado, qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta comisión. Nosotros, por más que tengamos claros los conceptos, aquí necesitamos artículos y se vota por artículos. Y creo que lo que ha hecho Rosita ahorita es dar en el clavo de decir, señores, si ustedes quieren mantener la Constitución vigente actualmente sin violentarla y quieren mantener ustedes la autonomía de los GATS, entonces ustedes tienen que hacer estos cambios en el articulado y me parece eso extraordinario. Solo quería decirle a Rosita que la felicito. Pocas veces uno ha visto una presentación que nos dé no solamente la problemática, sino la solución de la misma dentro de la comisión, el articulado. Hasta ahí, presidente.